Hola, muy buenos días. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y es el tema de las leyes de gases. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a aprender leyes de gases con Miss Mariela Ciencia. Y lo primero que tenemos que saber es cuándo utilizamos estas leyes de gases. Pues bien, las leyes de gases las vamos a utilizar para aquellos gases que mantienen uno de sus valores constantes. ¿Cuáles son las variables que utilizan las leyes de gases? Bueno, las leyes de gases utilizan principalmente la presión y esta presión se mide en atmósferas. Sin embargo, muchas veces lo encontramos como milímetros de mercurio, o sea, mmHg. Punto importante es saber cuál es la equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Y entonces, una atmósfera tendrá 760 milímetros de mercurio. Y la presión, cuando hablamos de leyes de gases, se va a medir siempre en atmósferas. Otro variable importante es la temperatura. En el caso de la temperatura, nosotros generalmente la tenemos en grados Celsius. Sin embargo, para efectos de leyes de gases, siempre se van a trabajar en grados Kelvin. Muy bien, ¿cómo le hago para llegar de los Celsius a los Kelvin? Los grados Kelvin los voy a obtener sumando 273 a los grados Celsius. Muchos utilizan 273.15, ese es el valor completo. Sin embargo, yo no uso el punto 15 para evitar más variaciones y por eso lo dejo en 273. Ya depende de cómo lo utilice tu profesor. Ok, y después tenemos el volumen. En el volumen yo voy a tener litros y es el volumen, la unidad, que siempre utilizamos en las leyes de gases. Entonces, las leyes de gases hablan de presión en atmósferas, temperatura en Kelvin y volumen en litros. Y estas variables se utilizan para las tres leyes de gases que veremos hoy, que es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ok, voy a empezar, cada una de ellas, antes de empezar, tiene un valor constante, es decir, a presión constante, a temperatura constante o a volumen constante, ¿de acuerdo? Es entonces cuando utilizamos las leyes de gases, cuando nos dicen a presión constante, volumen o temperatura constante, ¿de acuerdo? Y voy a empezar con la ley de Boyle. Ok, ¿qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle, de manera general, dice, a mayor presión, menor volumen. Es decir, si aumentamos la cantidad de presión sobre un gas, este disminuye. Y evidentemente, si quitamos la presión, entonces este aumenta, ¿ok? A mayor presión, menor volumen. Y esto se expresa en la fórmula de la ley de Boyle que nos dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. O también la podemos ver de manera fraccionaria. Presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1. Siempre y cuando tengamos la temperatura constante. Si no hay un cambio en la temperatura, a mayor presión, menor volumen. Veamos un ejemplo de leyes de gases. Muy bien, en el ejemplo que tenemos aquí nos dice ¿qué presión requerirá? Es muy importante saber identificar cuándo es presión 1, cuándo es presión 2 y eso lo tenemos aquí. Dice, ¿qué presión requerirá? Estoy hablando de una segunda presión. Para que una muestra de gas ocupe un volumen de 13.4. Luego dice punto. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que te dan? Si a una atmósfera ocupa
10 litros. No los puedes separar. Fíjate cómo está englobado el problema. Este es el primer paso. Te dice qué presión se requerirá para que la muestra ocupe un volumen de 13.4. Esto forma parte del mismo enunciado. Por lo tanto, esto será parte de las presiones 2. Si a una atmósfera ocupa 10 litros, entonces estos serán parte de la presión 1 y volumen 1. Es lo que me da el problema. Ok, tú puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas para resolverlo, ¿ok? Voy a empezar utilizando la fórmula a manera de fracción, donde presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Bien, número 1, identifica tus unidades. ¿La presión está en atmósferas? Sí. ¿El volumen está en litros? Sí. Entonces puedo sustituir en la fórmula. Si no estuviera así, tendríamos que hacer una conversión, ¿ok? Entonces, presión 1, una atmósfera. Presión 2 es mi incógnita. Volumen 2, 13.4 litros. Volumen 1, 10 litros. Por eso es importante el paso de tener los datos, porque simplemente es ir vaciando la información a mi formulita. Y como quiero presión 2, ¿cómo me queda la operación? ¿Cómo lo hago? Recuerda, en este tipo de ecuaciones, tú lo único que tienes que hacer es multiplicar los extremos que sí tienes. Estos se multiplican, es decir, es igual a una atmósfera por 10 litros y dividirlo entre el que le falta un pedacito. Yo le llamo la ley del avión roto, porque le falta un alita, si te fijas. Entonces, multiplico los extremos que sí tengo y los divido entre el extremo que le falta la alita al avión. Otro punto importante es el uso de las unidades. Las unidades son básicas, porque aquí yo veo que tengo litros arriba, litros abajo y los cancelo. Y entonces multiplicamos el 1 por 10 entre 13.4 y nos da 0.75. ¿Qué unidad? La única que me quedaron fueron atmósferas. Y así, es un proceso muy sencillo, pero lo más importante son tus datos. ¿Ok? Vamos a ver un segundo problema sobre la ley de Boyle. Y dice, a temperatura constante. Este dato no te tiene que causar problema, puesto que tú sabes que la ley de Boyle se refiere siempre a temperatura constante. Entonces, el que aquí me diga a temperatura constante solamente me está afirmando que hablo de una ley de Boyle, ¿de acuerdo? Que si me importa que una presión de 1900 milímetros de mercurio, dice a temperatura constante y una presión de 1900 milímetros de mercurio, un tanque de oxígeno ocupa 34 litros. Esas son unas condiciones. ¿Qué volumen tendrá mi incógnita? A 4 atmósferas. Esto está después de la información que me dieron. Entonces, ¿qué volumen tendrá? Me están preguntando el volumen 2, porque me está diciendo tendrá a 4 atmósferas. Si me está preguntando este volumen y me está dando esta condición, si este fue mi volumen 2, por lo tanto este tendrá que ser mi presión 2. Las condiciones que me dieron al inicio son 1900 milímetros de mercurio y un volumen 1 de 34 litros. Presión 2, 4 atmósferas y un volumen 2 que será mi incógnita. Veo unidades.
¿La presión está en atmósferas? No, hay que convertirla. ¿Cómo? Con una simple y sencilla regla de 3. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Si yo tengo 1900 milímetros de mercurio, ¿cuánto tengo en atmósferas? Y esos son 2.5 atmósferas. Es decir, mi presión 2 ahora es esta. Y ya. Voy a la fórmula. Recuerda que tienes dos formas de expresar tu fórmula. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la segunda. Es decir, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué volumen me piden? Me piden el volumen 2. Por lo tanto, si esto está multiplicando, pasará dividiendo. Volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre presión 2. ¿Y qué hacemos? Exactamente lo mismo que acá. Solo sustituimos nuestros valores. Volumen 2 es igual. Presión 1 ahora es 2.5 atmósferas. Volumen 1, 34 litros. Presión 2, 4 atmósferas. Y me doy cuenta que atmósferas y atmósferas se pueden eliminar. Y esto me da un volumen de 21.25 litros. ¿De acuerdo? Si te fijas, es la misma forma de la fórmula. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente ley. Bien, la siguiente ley es la ley de Charles. La ley de Charles que nos dice, bien, a presión constante, la presión no cambia. ¿Qué sucede con la presión constante? El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa que sean directamente proporcionales? Pues que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Cuando una disminuye, la otra también disminuye. Eso significa que sean directamente proporcionales, como los vemos en los globos aerostáticos. Si aumento la temperatura, el volumen aumenta. ¿Por qué? Pues porque empieza a haber más choques entre las moléculas y entonces el volumen aumenta. Pero, ojo, la presión se mantiene constante, ¿ok? Acordémonos que estas leyes de gases las usamos siempre cuando nos dicen una de las variables se mantiene constante, ¿no? Ok, bien. ¿Cómo denotamos esta ley? Bueno, pues como son directamente proporcionales, tenemos que el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Si lo vemos como una fracción, sucede lo mismo. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ok, vamos a resolver un problema y dice, una muestra de nitrógeno ocupa 1.5 litros a 100 grados. Esos datos están juntos, son los que me dan. Luego dice, ¿a qué temperatura el gas ocupará? Entonces, me están preguntando a qué temperatura ocupará. Es decir, me están preguntando la temperatura 2. El gas ocupará 2.5 litros. Si esta es la temperatura 2, forzosamente, este es el volumen 2. Entonces, ¿cuál es el volumen 1? Volumen 1, 1.5 litros y temperatura 1, 100 grados Celsius, porque me están dando los valores ahí. Juntos, ¿a qué temperatura el gas ocupará? Me están preguntando esta temperatura 2 cuando el gas tiene 2.5 litros. Muy bien, datos puestos, vamos a verificar. ¿Volumen en litros? Sí. ¿Temperatura en Kelvin? No.
¿Qué hago para obtener la temperatura en Kelvin? A los grados Celsius le sumo 273. Recuerden que les dije que yo uso el dato cerrado para no tener tanta variación. Y eso nos da entonces 373 Kelvin. Una vez teniendo todos los datos en las unidades correspondientes, únicamente ponemos la fórmula y la sustituimos y nada más. Entonces voy a utilizar otra vez, voy a empezar con esta y vamos a ver, volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Qué dato me están pidiendo? Me están pidiendo la temperatura 2. Si este estaba multiplicando, entonces pasará dividiendo. Y simplemente sustituimos los valores. Volumen 2, 2.5 litros. Temperatura 1, 373 grados Kelvin. Y volumen 1, 1.5 litros. Muy bien. Y entonces, cuando nosotros resolvemos el problema, nos queda 621.7. ¿Qué unidad? Litros eliminamos y me quedan Kelvin. Las temperaturas en los resultados siempre te van a dar en Kelvin, a menos que tu profesor te pida que cambies esto a grados Celsius. Bueno, entonces ya le estarías restando ahora 273 y el resultado ya lo tendrías en grados Celsius, que en este caso serían 621.7 menos 273, te quedarían 348.7 grados Celsius. Depende cómo te lo pidan. Si no te dan una indicación, pues el resultado se deja en grados Kelvin, ¿de acuerdo? O si te lo piden, pues ya lo pones en grados Celsius, ¿ok? Es muy sencillo. Si aquí se los sumo para convertir los Celsius a Kelvin, pues acá se los resto para convertir los Kelvin a Celsius, ¿ok? Muy bien. Segundo problema. Dice, a presión constante. Esto no me espanta porque yo sé que una de las leyes tiene una presión constante, el otro un volumen constante, el otro una temperatura constante. Entonces, si me dicen a presión constante, ya está, leyes de gases. ¿Cuál? Vamos a ver cuál corresponde. Si es presión constante, pues me queda volumen y temperatura. Entonces es Charles, ¿ok? A presión constante, ¿qué volumen ocupará? Me está pidiendo un volumen 2. Si la temperatura disminuye un tercio. Ojo, si a 30 grados ocupa 1.2 litros. Estos datos me los están dando juntos y son los iniciales entonces. Temperatura 1, volumen 1. Temperatura 1, 30 grados Celsius. Volumen 1, 1.2 litros. ¿Qué volumen ocupará? Ok, volumen 2. ¿Qué sucedió con la temperatura? Disminuye un tercio. ¿Cuál era la temperatura original? 30 grados Celsius. ¿Cómo saco un tercio? Pues lo divido entre 3 partes, ¿cierto? Entonces, si lo divido entre 3, cada tercio son 10 grados. Entonces, originalmente eran 30. Si disminuye un tercio, o sea, si disminuye 10 grados, ¿cuántos me quedaron? Pues me quedaron 20 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a las unidades. ¿Volumen en litros? Sí. ¿Temperatura en Kelvin? No. Pues entonces hay que agregarle 273 a cada temperatura, para tener los grados Kelvin. Entonces tendríamos 293 y 303 Kelvin. ¿Ok? Ya tenemos las unidades
en Kelvin y el volumen en litro, pues solamente utilizamos nuestra formulita. Ahora voy a utilizar la otra. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Volumen 1, 1.2 litros. Temperatura 1, 303 Kelvin. Volumen 2 es mi incógnita. Temperatura 2, 293 Kelvin. Muy bien, ¿cómo lo hago? Pues despejo el volumen 2. Volumen 2 es igual, y regreso a mi ley del avión roto. Los extremos los multiplico. Este por este lo multiplico y lo divido entre el que le falta la alita, ¿de acuerdo? Pues ahí está entonces, 1.2 litros por 293 Kelvin entre 303. ¿Qué elimino? Kelvin y Kelvin. ¿Qué me quedan? Me quedan litros. Y entonces el volumen será de 1.16 litros. Disminuyó muy poco, pues solamente hubo una diferencia de 10 grados. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a la última de las leyes. Bien, ahora continuamos con la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué me dice? Bueno, a volumen constante, recuerda, leyes de gases, una no varía, una se mantiene constante, ¿ok? En este caso es el volumen. A volumen constante, dice, al aumentar la temperatura, la presión también aumenta, porque cada vez que aumentamos la temperatura en un gas, la molécula, la cinética de la molécula, el movimiento de la molécula es mayor. Eso quiere decir que entonces aumentas la temperatura, empieza el choque de las moléculas, el recipiente se encuentra cerrado, pues puesto que es a volumen constante, empieza el choque en las moléculas y por lo tanto el volumen aumenta, como en una olla express. A mayor temperatura alcanza una mayor presión y se mantiene cerrado herméticamente, el volumen se mantiene constante. Y para ello Gay-Lussac dice, presión 1, temperatura 2 será igual a presión 2 por temperatura 1 o su forma fraccionaria. Muy bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Una muestra de oxígeno se somete a 2 atmósferas de presión a 10 grados Celsius. Está junto lo que me están diciendo. 2 atmósferas de presión a 10 grados Celsius. Esas son condiciones juntitas. Ahora dice, ¿cuál será la temperatura? Es la temperatura 2, que alcanza si la presión aumenta a 3.5 atmósferas. Aquí me está dando otro dato para indicarme que este es el volumen 2 o que estas son las condiciones 2. ¿Cualquier temperatura alcanzará si este aumenta? Entonces estoy buscando las condiciones después de una acción, que es que aumente la temperatura. Por lo tanto, las primeras condiciones que me dieron, presión 1, 2 atmósferas, temperatura 1, 10 grados Celsius. Lo que estoy esperando, presión 2, 3.5 atmósferas y la temperatura 2 es la que me están preguntando. Otra vez, esto está en grados Celsius, le sumo 273 y tenemos 283 Kelvin. ¿Ok? Cualquiera de las formulitas que se te haga más fácil utilizar. Presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. Y entonces, presión 1, 2 atmósferas, temperatura 1, 283 Kelvin, y después presión 2, 3.5 atmósferas y
temperatura 2 es mi incógnita, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que buscamos ahí? Bueno, los que están en los extremos los multiplicamos y entonces nos quedan estos, los multiplicamos y la alita que le falta al avión la dividimos, ¿de acuerdo? Y entonces temperatura 2 será igual a 283 Kelvin por 3.5 atmósferas entre 2 atmósferas. Muy bien. ¿Qué elimino? Pues elimino atmósferas. ¿Qué me quedan? Pues me quedan Kelvin. Y esto nos dan 495 Kelvin. Otra vez, si te lo piden en Kelvin, hasta ahí llegas. Si te lo piden en grados Celsius, le restamos 273 y nos quedan 222 grados Celsius. Depende de lo que te pidan, Kelvin o Celsius. Muy bien. Finalmente, entonces, la ley combinada. ¿Qué sucede con la ley combinada? La ley combinada, como su nombre lo dice, combina las tres. Es una manera de reducir todo a una sola expresión. Observa, la ley de Boyle me dice presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Aquí está. La ley de Charles te dice volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2. Y la ley de Gay te dice presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Qué pasa en la ley de Boyle? Mantengo la temperatura constante y si te fijas es la misma. ¿Qué pasa en la ley de Charles? En la ley de Charles mantengo las presiones constantes y entonces es la misma. ¿Qué pasa en la ley de Gay-Lussac? Mantengo los volúmenes constantes y es la misma. Por eso se le llama ley combinada, incluso la puedes utilizar para resolver problemas de Boyle, Charles o Gay-Lussac. Si me dicen a presión constante, le quito las presiones. Si me dicen a volumen constante, le quito los volúmenes. Si me dicen a temperatura constante, le quito las temperaturas, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, en esta formulita de ley combinada, pues varían las tres condiciones. Dice, un gas está sometido a 1.3 atmósferas y 27 grados Celsius. Son condiciones iguales. O son 1 o son 2. Veamos cuáles son. Ocupando un volumen de 105 litros. Ok. ¿Qué volumen ocupará? Ah, me están pidiendo un volumen 2. Eso quiere decir que todas las que me dieron son condiciones 1. Presión 1, temperatura 1, volumen 1. Ok, muy bien. ¿Qué volumen ocupará a NTP? ¿Qué es NTP? Normal Temperature and Pressure. Es decir, presión normal y presión y temperatura normal. También se conoce como presión y temperatura estándar, ¿ok? La presión y la temperatura normal o estándar es la presión de una atmósfera y la temperatura de 25 grados Celsius. A esta presión y temperatura se le llama presión y temperatura normal o presión y temperatura estándar, ¿ok? ¿Y qué me piden? Pues me piden el volumen 2. Simplemente, igual que la vez que todos los anteriores, primero buscamos nuestras unidades. Y entonces tenemos aquí 327 Celsius más 273, tenemos 300 Kelvin. Y aquí 25 más 273 tendremos 298 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener esas condiciones. Muy bien, vamos a la formulita, presión 1
volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Vamos a sustituir cada uno de los valores. Presión 1, 1.3 atmósferas. Volumen 1, 105 litros. Temperatura 1, 300 Kelvin. Ok, fíjate bien, ¿qué me van a pedir? Me van a pedir el volumen 2. Es importante despejar igual tu formulita. Si este está dividiendo, va a pasar acá multiplicando. Lo elimino de aquí. Si este está multiplicando, va a pasar acá dividiendo. Lo elimino de aquí. Y de tal manera que me queda que el volumen 2 será igual a presión 1, temperatura 1 por temperatura 2, que son 298 Kelvin. Y temperatura 1 por la presión 2, que es de una atmósfera. Si te fijas, eliminamos absolutamente las unidades que están iguales, atmósfera, atmósfera, Kelvin, Kelvin, y me quedan litros, ¿de acuerdo? Y me quedan volumen 2 es igual a 136 litros. Y es lo mismo en todas las leyes. Algunos profesores también utilizan la ley combinada y entonces, pues, aquí está el ejemplo. Muy bien, queridos alumnos y seguidores. Pues entonces, espero que este video, un poquito larguito porque trataba las 3 leyes o las 4 con la combinada, sea de utilidad para sus ejercicios, exámenes, tareas, etc. Entonces, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y aprender con Miss Mariela Ciencia.